Muy buenas y bienvenidos al que es ya el último vídeo. Realmente ya sí que es el último vídeo del curso, no hay más novedades. Y bueno, corresponde al seguimiento de la evaluación. Llevamos ya entre 300 y 400 minutos de vídeo, con lo cual ya nos hemos visto las caras unas cuantas veces, ¿no? Bueno, pues vamos a concretar el tema del seguimiento de evaluación con la actividad que habíamos planteado en el módulo 3. Esta actividad correspondía a la unidad 19 de habilidades gimnásticas. Y dentro de la modalidad en que desarrollemos este tema puede ser presencial, que teníamos una planificación hecha, o puede ser que sea de una forma mixta o de confinamiento. ¿De forma mixta? Pues de forma mixta cogeremos actividades de las que hemos planteado para ese posible confinamiento para desarrollarlas con ellos. ¿Con qué fin? Sobre todo para trabajar de una forma multicompetencial y también, por otra parte, para seguir con esa conexión constante de ese trabajo a través de la plataforma y que ellos se vayan habituando a ese trabajo con las tecnologías también. Y en caso de llegado el confinamiento, que no haya ningún problema para poder seguir la docencia. Y ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Es, bien, se ha planteado esto, estamos en un modo de confinamiento y teníamos un planteamiento. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Vale. Dentro de esa planificación que habíamos hablado de los diferentes apartados, se había planteado también cómo podríamos darle la parte de innovación, qué aplicaciones iba a utilizar el docente para esta unidad y qué aplicaciones utilizaba el alumno. Estas eran las diferentes fases donde aquí pues hay diferentes actividades. Actividades que todo el mundo puede desarrollar y en caso de no contar con la tutorización debido a su peligrosidad, pues hay algunas que no realizarían los alumnos. Aquí es donde empezaríamos a jugar con esa brecha digital para que no se haga, bueno, más que brecha digital, brecha familiar para que no se haga palpable y haya una equidad, ¿no? Una buena forma de hacer un seguimiento, pues la conocemos todo el mundo ya. Es una herramienta idónea, es el checklist, es esa lista de control donde nosotros pues establecemos si hemos realizado o no hemos realizado algo. Esto nos vale a nosotros para llevar el control del alumno y le vale al alumno también para llevar su propio control, donde además puede hacer más anotaciones y digamos que esta ficha de seguimiento sería mucho más amplia, con muchos más apartados para que se vaya poniendo qué tarea le falta, qué tarea no le falta. Evidentemente este es un material que nosotros editamos y nosotros le damos al alumno y el alumno siempre tiene a lo mejor en Classroom para rellenar y que además puede ir rellenando de forma que el docente puede ir revisando en tiempo real cómo va el alumno con las diferentes fases. Además, esto es lo mismo que emplearía también Moodle para ver cómo vamos con la evolución, ¿no? Dentro de la evaluación, recordemos que la evaluación debe ser una evaluación competencial. Ya se ha quedado obsoleto eso de evaluar solamente la parte motriz, con lo cual deberíamos de evaluar de una forma competencial, tal y como va diciendo aquí, dándole a la evaluación, otorgándole el sitio que hoy en día se plantea a nivel metodológico, que es algo que nos permite ver cómo llevamos el proceso y que a lo que no le tenemos que tener miedo, sino que es una herramienta que nos sirve para conocer cómo vamos desarrollando las cosas, cómo corregir los procesos para llegar al fin que pretendemos, ¿no? Dentro de los diferentes instrumentos de evaluación que tenemos, bueno, pues parten de diferentes mecanismos, los mecanismos de observación o de experimentación. Dentro de la observación, pues vamos a tener las listas de control, que sería ese seguimiento que estamos haciendo, y tenemos la rúbrica, que ahora os plantearemos una. Y dentro de los mecanismos de experimentación tendríamos el cuaderno de trabajo, el portfolio y las grabaciones de vídeo, que es lo que se plantea aquí. Hay muchas más herramientas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en contacto con ellos a través de la plataforma, por videoconferencia, es decir, que seguimos teniendo bastante información. Todo esto en modo confinamiento. Si fuese en modo presencial, pues no hace falta explicar más al respecto. Tendríamos mucha más información y utilizaríamos mucho más instrumentos. Aquí, bueno, ¿qué vamos a evaluar? Pues depende de en qué consista el proyecto que vamos a desarrollar, pues se hacen unas producciones que son lo que podríamos evaluar, ¿no? Y aquí sería el ejemplo de la rúbrica. No hace falta explicarla, todo el mundo la conocemos ya, donde a la izquierda lo que tendríamos son las diferentes fases que hemos desarrollado y cómo podríamos valorarlas. Sería un instrumento más, no sería el único. Parece que nos hemos acostumbrado a que cada tema tiene que llevar su rúbrica, pero oye, la rúbrica es un instrumento igual que hay otros instrumentos también. Esta es una parte importante. El módulo 4 realmente trata, pues eso, atención a la diversidad por un lado, se ha presentado de una forma muy genérica, pero según lo que la normativa plantea, ¿no? Y a la hora de nosotros poder hacer un seguimiento, una evaluación, tenemos que tener en cuenta
pues en qué nivel parte cada uno de los alumnos, porque bueno, nuestra obligación es conocer qué trayectoria llevan y qué situación sociofamiliar tienen también en casa. Recordemos que todo el equipo docente se habrá reunido, se habrá establecido cómo se va a trabajar, se habrá establecido esos contenidos imprescindibles y cómo se va a priorizar el trabajo. A ver, sería algo pues fuera de la realidad pensar que a lo mejor todas las unidades desarrolladas de forma en confinamiento podríamos darle toda esta profundidad, porque hay muchas áreas que hay que trabajar y si todas trabajasen igual sería imposible para el alumno conseguir todo, ¿no? En eso hay que llegar a acuerdos. ¿Qué posibles hándicaps podemos encontrarnos? Bueno, pues que falten recursos tecnológicos en el hogar. Tenemos que pensar también que esto en el curso pasado sí era posible. Este curso no debe ser posible. ¿Por qué? Porque contamos con varios meses para prepararlo, para tener una información real de qué recursos tiene cada familia y también para solicitarle a la Junta, en caso necesario también, pues más material, ¿no? Aunque bueno, somos conscientes de que a día de hoy parece que está empezando a llegar a los centros. Hay centros que ya tienen los ordenadores, pero no todos. El tema está en que el centro tiene que dar respuesta a esto y para esto, pues si no, pues quedaría el préstamo del propio material que tiene el centro. Hay que contar que con el móvil y con la tablet sería más que suficiente. No es necesario llegar al ordenador porque es en un contexto ideal, vale, pero si no es ese contexto ideal, con eso nos valdría. Además, tenemos que pensar también otra cosa. Dentro de esos recursos tenemos que plantearnos que en el centro ya empezamos en este modo presencial a trabajar con tablets y con móviles. Aquí se puede decir de todo, ¿no? Que hasta ahora, ya lo hemos comentado en otro módulo, hasta ahora era, no, esto en el centro no se va a trabajar con él, pero esto es así, se va a trabajar con él porque nos lo está pidiendo toda la evolución. Hemos visto también en el módulo 3 cómo está cambiando todo el enfoque de la educación y tenemos que sumarnos a ese carro. Mucho mejor el uso de una tablet que el de un móvil, puesto que nos va a permitir, al ser la pantalla más grande, poder realizar las cosas de una forma mucho más cómoda para el alumnado. Y sobre todo empezar a incorporar esas tecnologías de realidad aumentada para poder realizar muchísimas cosas con el alumnado. Dentro de la falta de autonomía por edad, pues bueno, sabéis que ya los niños chiquititos ya empiezan a darle con los 2 dedos para ampliar las imágenes, las fotos, pues porque ya empiezan a trabajar con eso, con lo cual digamos que esa brecha digital realmente la tenemos más los adultos que los niños, aprenden rápido. Y la autonomía, como hemos hablado, es algo que tiene muchísimo que ver con cómo desarrollamos todo el proceso de enseñanza, no solamente en nuestra área, sino en todo el centro escolar y también en su casa. ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Qué decisiones puede tomar? ¿Qué nivel de autonomía tiene? Hacer un enfoque metodológico, pues tomando decisiones y dando más autonomía, hemos visto que nos lleva a que ellos son mucho más autosuficientes y autónomos. Con lo cual, lo único que tenemos que hacer es adaptarnos a la edad del alumno e ir dándole decisiones que sean acomodadas a ese rango de edad. Dentro de la falta de tutorización familiar, eso sí es cierto, es innegable. En mi centro tenemos casos de un alumnado de primer ciclo que se les queda la cara de pena cuando ven que sus compañeros traen el material de trabajo de Classroom y ellos no lo traen. Y no lo traen no porque no quieran, sino porque no tienen ese apoyo familiar. Los padres llegan allí y dejan al niño, mira, a mí no me hables de telemático porque paso de todo. Aquí está el niño en clase y fuera. Con lo cual, cuando lleguemos al confinamiento, ¿qué va a pasar en esos casos? Pues el centro tiene también que trabajar, es una de sus tareas, tiene que trabajar esa cooperación familiar y, bueno, notificarlo donde haya que notificar que hay una dejadez por parte de las familias en caso de, igual que se hizo en el curso pasado. En cuanto a la cooperación familiar, pues tenemos lo mismo. A lo mejor pues no hay una dejadez, sino que están ahí, pero no hacen el apoyo. Por ejemplo, en muchas de las unidades vamos a proponer que la familia participe dentro de los retos, que se vea inmersa también en ese proceso educativo, porque eso va a hacer que también el alumno esté más motivado. Si no lo tenemos, pues no podemos hacer nada. Bueno, no podemos hacer nada, depende. Vamos a recordar el ejemplo del olimpismo, de cómo el alumnado que no estaba por la labor de participar, oye, que se creó esa inercia y al final se unieron muchas más personas a querer participar. Incluso nos hablaba también Pablo de cómo muchas familias, los propios padres también querían hacer los retos. O sea que todo es encontrar la forma y crear las inercias. Dentro de los posibles escenarios,
ya hemos contestado un poquito a esto, pero entre los posibles escenarios que nos podemos encontrar, pues podemos ver que en presencial sí hay un trabajo y a la hora de hablar de un confinamiento de forma telemática no va a haber un trabajo. Entonces, a mí se me plantean estos 6 escenarios posibles, ¿no? Y dentro de estos 6 escenarios posibles utilizaremos instrumentos de evaluación para el modo presencial, evidentemente, y también para el modo telemático. Pero no estaríamos desarrollando esa equidad educativa si lo tomásemos todo de la misma manera. ¿Por qué? Porque no todo el alumnado va a tener el apoyo familiar, esa tutorización certificada para poder hacer los volteos o hacer el acrosport y esa colaboración de la familia, pues para ayudarle a hacer las planificaciones. Aunque todo esto recordemos que debemos insistir en que es un trabajo del alumno. Lo que queremos no es hacer a los padres más autónomos, sino a los alumnos. Y para eso es el propio alumnado quien tiene que desarrollar el trabajo. Pero ya sabemos que en muchas ocasiones en el curso pasado nos llegaban actividades que decíamos, esto no lo ha hecho el niño, esto lo han hecho los padres, y además que los padres dicen, no, lo ha hecho el niño. Sabemos que tú no lo has hecho, o sea que han sido ellos, no han sido los padres. Bueno, bien, entonces siguiendo un poquito con este tema, nos planteamos que dentro de las fases, ¿qué podría hacer el alumnado sin el apoyo familiar y qué no podría hacer? Entonces, realmente vamos a ver que nos tendríamos que ir a la fase 4, donde nos vamos a encontrar con las habilidades gimnásticas propiamente dichas. ¿Y por qué no lo pueden hacer? Por seguridad. A lo mejor son capaces de hacerlo, por supuesto, pero no puede ser que nosotros alentemos a que lo hagan y luego se hagan daño. Por eso exigimos aquí la tutorización certificada. ¿El resto de actividades las puede hacer? Totalmente. A lo mejor alguien puede decir, no, pues mira, en la fase 2, cuando tiene que intercambiar con su compañero opiniones y demás, pues no ha conseguido hacerlo. Bueno, habría que analizar por qué no ha conseguido hacerlo. Y como va a haber una relación mediante la plataforma y mediante esa videoconferencia, pues vamos a saber por propia persona quién no puede y por qué no puede hacerlo, ¿no? Con lo cual sería exactamente lo único que no se podría realizar, porque esa brecha digital está solucionada y la brecha familiar es lo único que podría estar ahí, ¿no? Entonces es lo único que habría que personalizarlo, y por supuesto que habría que personalizarlo porque no todos partimos de las mismas condiciones, y lo que no podemos hacer es que un alumnado sin unas condiciones adecuadas tenga peor nota que un alumnado con todas las condiciones idóneas, ¿no? Con lo cual, resumiendo, solamente sería en el vídeo podría hacerlo, claro que sí. Lo que pasa es que en el vídeo no metería en la biografía nada que tuviese que ver con el apartado de seguridad, que serían los volteos en este caso, los equilibrios con 3 apoyos y las figuras de 2 y 3 personas de acrosport. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Realmente aquí en este vídeo hemos hablado de cómo hacer un seguimiento, hemos planteado una propuesta, puede haber otras, os invito a que la realicéis, y hemos planteado pues diferentes instrumentos de evaluación para poder desarrollarlos siempre respetando esa equidad. Pues nada, cualquier duda que haya, al foro, y me despido. Un placer estar con vosotros. Toca la despedida y nada, nos vemos en otra ocasión. Un saludo.